Canticas de Sefarad, con Fernando Rivas Mejías. Shalom y bienvenidos a un nuevo episodio de Canticas de Sefarad, el espacio de Radio Sefarad donde exploramos las sonoridades, historias y vivencias de la cultura sefardí. Hoy abordaremos un tema muy actual: la importancia de las redes sociales en la divulgación de la cultura sefardí. Y para conversar sobre este apasionante tema, nos acompaña en esta oportunidad desde Chile un invitado muy especial. Andrés Acevedo Toledo, amigo divulgador de la historia y de la cultura judía, descendiente de sefardíes y conductor de un exitoso canal de podcast que lleva el nombre de Torá en el Yarden, donde aborda temas de judaísmo, cultura, filosofía, desde una mirada moderna, enfocándose, como les comenté, en lo cultural, en lo religioso y en lo filosófico. Andrés, bienvenido a Canticas de Sefarad. Un placer tenerte con nosotros. Hola Fernando, un placer el haberme invitado acá a tu programa Canticas de Sefarad, así que me siento honrado con la invitación. Muchas gracias, Andrés, por permitirnos conversar contigo y compartir un poco sobre este fenómeno del social media en la cultura y la divulgación de la tradición sefardí. Andrés, cada vez tenemos más acceso a información sobre la historia sefardí a través de archivos, museos, centros de investigación y, por supuesto, las propias comunidades. ¿Cómo podemos, desde el mundo de las redes sociales y de los nuevos medios, trabajar y proyectar esta valiosa información para que llegue a un público más amplio, especialmente a las nuevas generaciones? Bueno, es una buena pregunta. Actualmente en el siglo XXI, como bien indicabas, hay acceso a la información como antes nunca había existido. Pero mucha de esa información no está bien divulgada o no se ha divulgado correctamente. Y hay que aprovechar este tipo de herramientas, canales de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok o todas las redes sociales o plataformas de stream son lo ideal para divulgar este tipo de información, divulgar la cultura sefardí, las costumbres ancestrales, las costumbres familiares, y a través de esta información muchas personas descendientes de sefardí, algunos saben que son descendientes directos por un bisabuelo o un abuelo, otros se han dado cuenta que tienen costumbres posiblemente judías, por alguna ascendencia de algún antepasado que pudo haber sido portugués o español. Entonces, las redes sociales se volvió una herramienta sumamente importante para divulgar todo este tipo de información, sea información tales como comidas típicas, bailes, música, cultura, el mismo judaísmo correspondiente al judío español o al judío sefardí, ya que en las redes sociales lo que abunda es la cultura askenazí, pero de la cultura sefardí todavía hay muy pocos canales que difundan información sobre las tradiciones y sobre las costumbres sefardíes, especialmente judeo-españolas. Y los canales de YouTube, en este caso como el mío, nos hemos dado el trabajo y hemos iniciado que esta cultura salga también a relucir también fuera de las comunidades. Si bien las comunidades en Latinoamérica todavía están organizándose, especialmente en el mundo sefardí, esta
esta información todavía no está, como dije, bien divulgada a un mundo mucho más abierto. Entonces, tú también que has estado en mi canal con otras personas y profesoras que hablamos del mundo sefardí, de la historia del criptojudaísmo o del criptojudío y de las familias que han ido de alguna y otra manera guardando estas tradiciones, a veces sin saber que tuvieron un antepasado sefardí o oyeran. Entonces, esa es la importancia de las redes sociales, mostrar, transmitir, recordar, a veces una memoria. Mi abuelita hacía tal cosa, mi abuelita cocinaba este tipo de comida o escuchaba o tenía cierta costumbre. Entonces, hay una gran importancia de ocupar la red social, divulgar, como digo, maxificar, es decir, ampliar toda esta cultura al mundo de habla hispana, especialmente en Latinoamérica, donde también existen todavía muchas familias de criptojudíos eh, que son descendientes, que conozcas también de dónde provienen también sus costumbres. Entonces, la divulgación de las redes sociales de una manera ordenada, con las fuentes académicas adecuadas y entregar una información de toda la cultura y tradición del mundo sefardí. Excelente, Andrés. Sí, bueno, tanto tú como yo hemos tenido un acercamiento, bueno, primero estudiando judaísmo, pero posteriormente con el tema de la música, principalmente con todo lo referente a lo que es las canticas sefaradíes. Y como este es un programa que tiene como misión principalmente exaltar los valores de la música sefaradí, yo te quiero invitar a que compartas con nosotros algo de tus gustos musicales. Si yo te pido, preséntame un tema musical, ¿con cuál iniciarías y qué versión? Bueno, hay varias canciones que a mí me gustan, sefardíes tradicionales, estas canticas. Una que a mí me gusta mucho es Morenica. Esta canción que canta en relato de la canción sale una mujer cantando su vivencia, ¿no? Y por qué le dicen morena. Es algo que me gusta mucho cómo está interpretado o la realidad que ella quiere transmitir. Una de las cosas que me gustaron y que me gusta del mundo sefardí es que no solo canta algo religioso, también canta vivencias de las comunidades y de la propia vida. Y de lo que yo entiendo, Morenica es una de esas canciones que representa un diario vivir. No sé, la escuchamos. Sí, vamos entonces a escuchar un fragmento de la cantica morenica, interpretado por quién, Andrés. Esta versión es la versión de Nani Besana, que es una de las versiones que a mí me gusta, es una versión lenta. Si bien Morenica también, además de la versión que vamos a escuchar ahora, que es en ladino, también hay muchas versiones que son bonitas de esta versión, que la cantan en hebreo también. Pero esta es una versión en ladino, la que a mí me gusta. Bueno, escuchemos entonces un fragmento de la versión de Nani Basana acerca de el famoso tema Morenica. Morenica, mi me llaman, yo blanca nací, y del sol del verano
graciosicas sos, tu morena y yo gracioso y ojos pretos tú. Morenica mi me llaman los marineros. Si otra vez a mí me llaman, yo me voy con ellos. Morenica, graciosica sos, tu morena y yo gracioso y ojos pretos tú. Morenica, graciosica sos, tu morena y yo gracioso y ojos pretos tú. Morenica, graciosica sos, tu morena y yo gracioso y ojos pretos tú. Morenica, graciosica sos, tu morena y yo gracioso y ojos pretos tú. Ok, Andrés, en los últimos años se observa un fenómeno interesante, pero también controversial. Muchas personas en diversos países, principalmente de América Latina, comienzan a indagar en sus raíces familiares y a reconocer ascendencia de sefardíes, que quizás estuvieron silenciadas o se diluyeron con el paso de las generaciones. ¿Qué opinión te merece este fenómeno de reencuentro con el legado sefardí dentro de las tradiciones familiares? ¿Y cómo crees que puede impactar y contribuir en la revitalización de la cultura judía sefardí? Bueno, en Latinoamérica no es tan difícil en ciertos países encontrar personas de descendencia sefardí. Como había mencionado, hay personas que saben que tienen esta ascendencia, pero que están asimilados a otra religión o simplemente dejaron de creer. Pero ya esas creencias están dentro de las familias y algunos la han podido mantener. A veces algunas generaciones, a través de una investigación propia de la familia, se dan cuenta que son costumbres judías españolas y a muchos de ellos tienen esta iniciativa de buscar sus ancestros, de dónde provienen, de dónde vienen sus abuelos, tatarabuelos y cómo se creó esta tradición. Y muchas personas se acercan verdaderamente con un gran interés de volver a recuperar las tradiciones, y es algo que no se había visto por siglos. Y las redes sociales precisamente y el internet ayudó a que estas personas de alguna manera
recuperen de a poco lo que alguna vez se perdió o se les quitó a la familia. Y a través de las canciones, también a veces, y lo voy a decir un poco, digamos, en un término más religioso, sienten algo interno que le aviva el espíritu, le aviva su alma, que tiene una conexión especial con este tipo de canciones, este apego a este tipo de canciones. Entonces eso logra, digamos, incentivar a prender ese fuego de buscar sus raíces y volver a lo que su familia en algún momento perdió por X motivo, sea religioso o por ocultarse. Y las redes sociales, vuelvo y repito, con una información bien divulgada, ordenada y la fuente y dónde ir y dónde consultar es lo importante para que la persona pueda retomar o la familia pueda retomar y retornar al judaísmo que alguna vez su familia perdió. Excelente, maravilloso. Y a propósito de la música, ¿qué otro tema musical recomendarías tú dentro de ese repertorio amplio de la música sefardí? Bueno, hay un clásico en el mundo sefardí que es muy conocido, que es el famoso Abraham Avinu, que tiene varias versiones y obviamente lo que va a contar dentro de la canción es la historia de Abraham, sus aventuras, por así decirlo, en su vida, en su época. También esta canción toma un poco de la cultura y la tradición judía, especialmente de lo que es el Midrash, como así se conoce, y se llevó a una canción bastante interesante en su letra de este padre Abraham, que tiene su encuentro con el rey Nimrod, y de ahí cuenta toda la aventura dentro de la canción, y también nos muestra también la importancia de nuestro antepasado, que nuestro padre Abraham, que en esta canción Abraham Avinu lo que quiere es reflejar. ¿Y qué versión en particular nos recomiendas? Bueno, es una versión que yo encontré en internet. Dice... Esta versión es de la soprano Arlene Ramírez de Ladino Music Project. Ah, maravilloso. Te comento que Arlene Elisheva Ramírez estuvo invitada hace unos cuantos meses atrás en nuestro programa. Así que maravilloso tener de nuevo la música de Arlene en Canticas de Sefarat. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, viendo una luz santa en la Judería, y había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Luego a las comadres se encomendaba que toda mujer que preñara quedara, la que pariera al niño al punto lo matara, y había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada y de día en día le preguntaba
bien, Andrés, y bueno, finalmente nos toca ir despidiendo nuestro programa. En tu experiencia como divulgador con tu trabajo en Torá en el Jardín, el cual te felicitamos porque has pasado recientemente los 5.000 seguidores, Sí. que no es juego, caracterizándote por la amplitud de temas sin caer en ese debate tipo fake frente a otras opiniones diversas, sino siempre respetando la diversidad. Explícanos bien el alcance que puede tener hoy plataformas como YouTube, podcast o redes sociales en general. ¿Cuál consideras que es la importancia de estos nuevos canales digitales en la promoción y divulgación tanto de la cultura judía como del judaísmo? Bueno, Cabe la distinción. primeramente, gracias. Y especialmente entre los públicos más jóvenes o más alejados geográficamente de las comunidades tradicionales. Bueno, primeramente, gracias por la felicitación. Llegar a superar los 5.000 personas para un canal todavía pequeño y relativamente nuevo. Tiene un año, casi 2 años el canal. Y es difícil subir con información tan focalizada, pero cuando uno tiene la inquietud de divulgar información del judaísmo y del judaísmo sefardí, sin, como bien mencionaste, sin entrar en polémicas y sin entrar en estas fakes que se generan en las redes sociales. Ahora, la importancia es gigante. Actualmente, si no estás en las redes sociales, sea en esta plataforma de stream como YouTube, que es la más grande del mundo en este ámbito, básicamente no existes. Es muy difícil dar a conocer al día de hoy simplemente a través de una página, de un blog, una radio o una página en particular como de Facebook. Ahora YouTube es, como vuelvo y repito, es la plataforma más importante del mundo para transmitir información. Y el resto de las redes sociales van a apoyar ese contenido, porque las redes sociales lo que va a hacer es distribuir las promociones del canal y el canal le entrega el contenido, hacer llegar esto. ¿Cuál es la importancia con el mundo más joven? Que el mundo más joven es que consume mayormente las redes sociales. Y muchos de ellos son los que finalmente incentivan a las familias a buscar, digamos, su ascendencia, pero muchas veces las familias que son personas de edad no saben buscar esa información, no saben dónde llegar. Y la generación más joven, como sí nace con esta tecnología, que son que nacen alfabetizados digitales, ayudan a sus abuelos a veces escuchar una canción antigua o leer algo antiguo o encontrar un libro antiguo que le traiga recuerdos a su familia. Entonces el joven, en este caso, es un motor nuevo que está aprovechando esto, le está enseñando a sus familias a escuchar música, como recién escuchábamos de fondo, y reconectarlo nuevamente con esta esencia. Porque en Latinoamérica no todos tienen la oportunidad de ir a una comunidad, o su comunidad está muy lejos de donde ellos viven. Entonces el Internet ha logrado nuevamente conectar a estas familias, a estos descendientes, a su raíz. Y YouTube, como la plataforma de stream y de información visual más grande del mundo, hay que sacarle ese provecho y hay que poner todo el esfuerzo para que no se pierda, por ejemplo, la lengua ladina, la hablada, que mi abuela tenían parte todavía de ese lenguaje. Todavía yo tengo un libro en ladino guardado en la casa, muy viejito, pero ahí está guardado en la biblioteca porque está muy viejito, está en color amarillo, esto con olor y polvillo a viejo todavía, pero ahí está el recuerdo que va quedando de mi abuelo Toledo. Y bueno, y la juventud
creo que ahora tiene esta responsabilidad de conectar nuevamente a sus familias, que están muchas veces alejados de todo, pero el internet y la red social lo acerca melancólicamente muchas veces, pero reconectar nuevamente con su pasado. Maravilloso. Andrés, merci mucho por acompañarnos hoy y por compartir tu experiencia y tu pasión por la divulgación de la cultura sefardí en los nuevos medios. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando este fascinante legado y a seguir acompañándonos en nuestros próximos programas a través de Canticas de Sefarad. Aquí en Radio Sefarad, la radio de las comunidades judías de España. Hasta la próxima. Muchas gracias.